Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué no saluda a su hermano que tiene a la par? Dígale bienvenido, qué bien te ves, dígale. Qué gusto me da verte, dígale, hermanos. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y antes de entrar, para entrar en el tema, amados, acompáñenme a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, vamos al Evangelio de San Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Versos 5 al 9. Juan capítulo 5, versos 5 al 9. Si lo tiene, me dice un buen amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versos 5 en adelante. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo en aquel día. Esto es palabra del Señor. Puede ocupar su lugar en esta hora. Gloria a Dios, amados. Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre es su misericordia, amados. Amén. Gloria a Dios. Escuchando a las hermanas que cantaban, me acordé de dos cosas. Hace algunos años atrás, yo escuché el testimonio y la historia de una mujer muy conocida en el ámbito de la alabanza, llamado Génesis Campos. Creo que todos lo hemos escuchado y nos ha bendecido mucho la alabanza de ella. Ella, en una ocasión que llega allá a Casa Central, platicaba una cosa importante y enseñaba sobre algunos principios de alabanza. Y una de las cosas que comentaba ella era de que a sus inicios, a sus comienzos, toda la gente se burlaba de ella. E incluso la misma iglesia se burlaba, y en esa iglesia donde crece, su papá es el pastor, y la gente mismo de la iglesia se acercaban al pastor y le decían que su hija no tenía el don de cantar. Entonces, de tal manera que al escuchar tantos comentarios, un tiempo se terminó creyendo la palabra de la gente, los comentarios de la gente, y dejó de cantar, no quería cantar. Entonces su papá, el pastor de la iglesia, en lugar de ataparla, la motivaba, la impulsaba y lo seguía animando todos los días, todo el tiempo. De tal manera que esta mujer dice que llegó a grabar 14 discos, y esos 14 discos nadie los compraba. Imagínense. Ni la misma iglesia le compraban su disco, amados. Amén. Entonces, y decía ella que iban a grabar un último volumen, el volumen número 15. Iban a grabar un último volumen, y dice que en este volumen número 15 fue la recopilación de todas las alabanzas que había cantado durante sus 14 álbumes que habían grabado. Entonces fue ahí cuando Dios se manifiesta y alcanza el favor de Dios a esta mujer. Fue cuando nace la alabanza que ha rodeado todo el mundo, que dice: Dios se ha acordado de los olvidados. Es una de las alabanzas que ha impactado en todo el mundo. ¿A qué voy con esto, amados? Que muchas veces, amados, el comienzo nunca va a determinar tu final. En la manera como tú comienzas, no va a determinar cómo tú vas a terminar, amados. Entonces, amados, por eso la Biblia enseña: si tu principio es pequeño, tu final, tu postrer estado será muy grande. Entonces, amados, por eso es importante, amados, empezar a buscar al Señor. En la primera, nunca te desanimes. En la segunda, echarle ganas. En la tercera, y seguir animándonos unos con otros, amados. Y segunda cosa de que me acordé, amados, hace años atrás, cuando yo comencé a predicar, amados, la primera vez que prediqué en una cárcel de mujeres.
Esa fue la primera vez que prediqué y me acuerdo que ese día hablé de la fe, pero eché a perder por completo la prédica. Me puse nervioso, sudando mis manos. En ese entonces no había micrófono, sudando mis manos, temblaba, me cuatrapié. El chiste es que hice un desastre con la prédica, amados. ¿Por qué? Porque nuestros comienzos no determinan cómo vamos a terminar. A causa de eso, entonces me di cuenta la necesidad de prepararse. Entonces, la clave del éxito en la alabanza está en práctica y ensayo. Esas dos. Cuando hay más práctica y más ensayo, entonces se refleja. Al final de cuentas, la gente va a soltar comentarios, va a decir, algunos van a decir que estuvo bien, algunos van a decir que no saben cantar. Y eso no determina el estado de cómo nosotros terminamos. Me acuerdo que muchos años atrás a mí me dijeron que no servía para lo que yo hacía. E incluso ya siendo pastor hubo comentarios ahí que escuché que no era pastor, no servía para eso. Pero cerré mis oídos a esos comentarios y avancé y seguimos avanzando, amados. ¿Saben? Por eso es importante prepararse. Si usted quiere ver la mano de Dios y la gloria de Dios en su vida, prepárese, amados. ¿Amén? Hasta la fecha nosotros nos seguimos preparando constantemente para poder trazar una buena prédica, amados. Leemos, estudiamos, oramos, porque eso es lo que hacemos. Nos preparamos y aprendemos a cómo prepararnos. Por eso es importante esto, amados. Entonces, amados, dicho esto, amados, quiero enseñarle la importancia de avanzar. ¿Por qué Dios demanda de nosotros avanzar continuamente? Y para entrar en materia, en el tema, quiero comenzar esta enseñanza con 4 preguntas que se va a identificar. La primera pregunta es, ¿alguna vez has perdido has perdido aquel sentimiento de sentirse estancado en tu vida espiritual? ¿Alguna vez te has encontrado que sientes que tu vida espiritual está estancado? Segunda pregunta, ¿has dejado de sentirte a gusto a lo que antes era tu pasión? ¿Has perdido la pasión en lo que tú haces? Ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro del trabajo, dentro del matrimonio, en cualquier área. Pregunta número 3. ¿Por alguna razón ya no sientes lo mismo que aquel inicio que sentías sobre los caminos del Señor? En lugar de avanzar, madurar, como que ya no sientes lo mismo, ya la presencia ya no siente lo mismo, ya la alabanza ya no siente lo mismo como cuando sentías antes y te sientes perdido en el camino. Pregunta número 4, ¿sientes que quieres avanzar, pero no puedes? Ese sentimiento de querer avanzar, de querer madurar y sientes que no estás avanzando. Estas 4 preguntas yo me las hice a mí, amados, porque en estas 4 preguntas me he encontrado, amados, que en alguna vez, amados, perdemos o sentimos que estamos estancados en nuestra vida espiritual. En alguna ocasión de mi vida he dejado, amados, que mi pasión, mi búsqueda por el Señor se ha limitado y en lugar de que crezca, a veces se estanca o se apaga. Por alguna razón, muchas veces, amados, nos sentimos perdidos en el caminar con el Señor. A veces ya no sabes para dónde ir, a quién recurrir, a pesar de que tenemos al Señor cuando nos hallemos en diversas pruebas, como dice la Biblia. Y ha habido ocasiones, amados, que sientes que quieres avanzar, quieres dar lo mejor para ti, pero sientes que no puedes. Y hoy quiero enseñarte algunos puntos, amados, de los beneficios que se logra por avanzar en los caminos del Señor, amados. Cuando nosotros sentimos esta parte, amados, de nuestra vida, que nos sentimos estancados, a veces no sabemos qué hacer, a veces no encontramos la forma de cómo seguir avanzando, y muchas veces, amados, nos sentimos, amados, que dentro de la obra del Señor, dentro del servicio del Señor, a veces no podemos ni avanzar. Entonces, por eso es importante, amados, entender algunos puntos para que nosotros podamos avanzar, amados.
Dios, amados, no nos llamó para estar estancados. Si tienes un hermano a la par, dígale, Dios no te llamó para estar estancado, dígale. Amén. ¿Por qué, amados? Porque Dios nos llamó para avanzar, amados. Entonces, amados, ¿por qué? Porque la Biblia dice, amados, en 1 Corintios, léalo conmigo, capítulo 15, verso 57. 1 Corintios, capítulo 15, verso 57, amados. Verso 58, hermanos. Si está ahí, me dice un amén. 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Me dice un buen amén si está ahí. 1 Corintios 15, 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El deseo de Dios hacia con nosotros es crecer, es avanzar, no es estancarse, amados. Porque cuando nosotros nos estancamos, amados, entonces nos vamos a limitar en todo. Tu oración se va a limitar, tu búsqueda se va a limitar, tu servicio se va a limitar. Entonces, todo lo que quieres hacer para Dios siempre va a tener un límite. Entonces, la Biblia dice, amados, que Dios nos llamó a avanzar y a crecer en la obra del Señor, amados. Por eso es importante esto, amados, crecer y avanzar, amados. Porque la Biblia, amados, enseña que es necesario crecer, amados. Porque para que nosotros podamos alcanzar el favor y la gracia, las bendiciones de Dios, aún más abundantes de lo que nosotros queremos, tenemos que avanzar y tenemos que crecer, amados. Y hoy quiero enseñarle 3 beneficios para alcanzar, amados, o más bien 3 beneficios, lo que atrae el avanzar en los caminos del Señor. 3 cosas muy importantes que nosotros logramos por crecer, por avanzar en la obra del Señor. Número 1, está en Colosenses capítulo 2, verso 5. Colosenses capítulo 1, capítulo 2, verso 5. Colosenses 2, verso 5, si lo tiene me dice un amén. Colosenses capítulo 2, verso 5 en adelante. Amén. Dice la palabra. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Punto número 1, ¿qué logro? ¿Por qué es importante avanzar? Porque cuando nosotros avanzamos, número 1, alcanzamos firmeza. Repite conmigo, firmeza. Entonces, la firmeza, amados, o la palabra firme, significa, amados, cualidad de lo que está estable y no se mueve. Entonces, la firmeza te va a traer estabilidad y va a haber ocasiones, amados, que por las circunstancias del proceso te van a querer sacudir y moverte de tu lugar, pero no van a poder. Entonces, amados, la palabra firmeza trae estabilidad, amados. Por lo tanto, amados, por eso Dios quiere que nosotros, amados, aprendamos a avanzar y a estar firmes, amados. A estar firmes en todo tiempo, amados. Por eso, cuando nosotros, amados, avanzamos y crecemos en el Señor, amados, la gloria de Dios viene sobre nuestra vida, amados. Por eso Dios nos llamó a afirmar nuestra vida. Tenemos que afirmar nuestra vida. Por ejemplo, la firmeza de un árbol está en sus raíces. Entre más largo, más grande sus raíces,
más firme y más estable está un árbol. Entonces, amados, ¿qué Dios quiere hacer en nosotros? Que nosotros nos afirmemos y echemos raíces en la casa de Dios. Porque no podemos estar firmes en la fe, firmes en la obra, firmes en el servicio, sin echar raíces, amados. Porque su firmeza depende de echar raíces. Porque la firmeza es una situación de estabilidad, algo que no se mueve, amados. Porque cuando algo no se mueve es porque tiene buenos cimientos. Ejemplo, la firmeza de una casa está en su cimiento. Su simiente está en los cimientos que comienzan a trabajar, amados. Por eso es importante, amados, que cuando se construya una casa, primero se construyen las bases, el cimiento, para que después se mueva, más bien para que después le pongan el techo de la casa. Primero debe de checarse si tiene buenos cimientos. Porque no podemos ponerle un techo a una casa si sabemos que los cimientos de la casa están débiles, porque se va a caer. La fe del cristiano tiene que tener en cuenta que para que no lo mueva cualquier situación, cualquier proceso, tiene que estar consciente si su fe está bien plantado en la obra del Señor, en la palabra del Señor. Porque la fe, amados, es lo que va a hacer que tú persistas en tiempos difíciles, amados. Por eso, amados, nuestra firmeza tiene que ver con la fe que tenemos con nuestro Señor, amados. Por eso es importante, amados. Por eso cuando Dios llama a Abraham y le dijo, Abraham, ofréceme a tu hijo. Y Abraham fue obediente. ¿Por qué? Porque estaba plantado su fe en el Señor. Estaba firme en lo que estaba creyendo. No entendía qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero como estaba firme su fe, entonces cuando hay firmeza de fe, te impulsa a ser siempre obediente, amados. Entonces, Abraham, vemos la decisión que Abraham tomó de que cuando Dios le pidió algo que no entendía, Abraham fue impulsado a obedecer. Por eso es importante esto, amados. La firmeza, amados, la firmeza de nuestra vida está en decidir en qué lugar plantarnos. Si ya tomaste la decisión de buscar al Señor, afirma tu fe, madura en tu fe y echa raíces y no te muevas. Dígale a su hermano, no te muevas. Que tu fe no sacude cualquier situación, amados. Entonces, ¿qué hacemos entonces para tener firmeza? Punto número 1, Lucas capítulo 6. ¿Qué hago para madurar o para plantarme en la firmeza? Lucas capítulo 6, verso 47 y 48. Lucas capítulo 6, verso 47 y 48. Si lo tiene, me dice un buen amén. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ojo aquí, para que nosotros podamos tener firmeza en nuestra fe en el Señor, tenemos que plantar nuestra fe en Cristo, amados. Para que cuando vengan las tormentas de los procesos, de las pruebas, no te sacuda, no te mueva. Por eso la Biblia dice, le voy a comparar como a un hombre, dice la Biblia, que construyó su casa y edificó sobre la roca. Y la roca representa a Cristo, amados. Si tu fe lo centras, lo plantas en Cristo, amados, venga lo que venga, pases lo que pases, nada ni nadie te puede mover en lo que tú estás creyendo, amados. Por eso es importante, amados, confía en las enseñanzas, en su palabra, en sus promesas y no en las palabras o en las doctrinas de los hombres.
Por eso es importante esto, amados. La fe tiene que estar cimentado sobre la roca, y la roca es Cristo. Por eso, amados, nunca, amados, plantes tu fe en la gente. Es bueno creer y confiar en la gente, pero nunca bases ahí tu fe para mantener tu vida espiritual, porque la gente tiene errores. La gente, amados, las personas tenemos errores. La gente nos desanima. La gente, en lugar de que nos impulsa, nos jala para atrás, amados. Por eso, tu fundamento principal para traer firmeza a tu vida es Cristo. Pon tu fe en Cristo, amados. Segundo, Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3. Si lo tiene, me dice un amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley, o en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ojo aquí, la Biblia dice, hay dos cosas aquí, hay bastantes cosas, pero quiero resaltar dos cosas. Dice, da su fruto en el tiempo. ¿Quién da su fruto en el tiempo? Aquel que está firme. Aquel que está firme va a producir fruto a su tiempo, no es a tu tiempo. Dice, dará su fruto a su tiempo. ¿Al tiempo de quién? Al tiempo del Señor. Y segundo, dice, aunque venga, está plantado sobre ríos, dice, pero dice, me gusta lo que dice el verso 3, porque dice, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará, dice la Biblia, amados. Entonces, habla de bendiciones en el futuro. Entonces, si nos damos cuenta, amados, ¿quién vive o quién experimenta esto? Todo aquel que está firme. Entonces, amados, segundo, tienes que afirmarte en una iglesia local. Tenemos que tener una casa. Tienes que aprender a amar la casa de Dios. Sabemos, amados, que este lugar en donde nos reunimos es un lugar donde celebramos y alabamos a Dios, pero en realidad no es la iglesia eres tú. Porque Dios no viene por una casa, Dios viene por ti, por tu alma. Y tú eres la iglesia de Cristo, amados. Entonces, amados, amados, tenemos que afirmarnos en una iglesia local. Si tú ya tomaste la decisión de plantarte en una iglesia, de plantarte en la casa del Señor, crece y avanza. Primer punto, afírmate, plántate en ese lugar, pase lo que pase, escuches comentarios, vengan luchas, procesos entre tus hermanos, plántate en el nombre del Señor. Por eso tenemos que comprender que un árbol no puede fructificar si no tiene raíces. Un árbol no crece sin las raíces. Aunque esté bonito el árbol, amados, aunque el árbol esté bonito, sin raíces, uno no crece, no produce frutos y se muere. Entonces, amados, un árbol, amados, arráncalo de la tierra, se va a morir. ¿Por qué? Porque no está en su lugar. Por eso toda persona tiene que centrarse, plantarse, afirmarse en un lugar para alabar al Señor, amados. Entonces, amados, y ahí vas a empezar a producir frutos, amados. Por eso tenemos que entender que tenemos que tener una casa donde congregarnos. Tenemos que tener una casa donde escuchar la palabra del Señor. Tenemos que tener una casa donde alabar el nombre del Señor. Y sobre todo, ame la casa de Dios. Amados, aprendamos a amar la casa de Dios. Le voy a dejar de tarea que lea usted el libro de Reyes, el libro de Samuel y el libro de Crónicas. En esos tres libros, amados, usted va a encontrar que el rey David quería construir la casa de Dios y le construyó de la mejor manera, porque amaba a Dios.
Y en Éxodo, amados, cuando Dios le habló a Moisés que le construyera un tabernáculo, le construyó de la mejor manera. Y esto me da a entender algo, amados, que usted y yo tenemos que amar y tenemos que cuidar el lugar donde nos reunimos. Amemos la casa del Señor, amados. Y les voy a dar una noticia, una sorpresa amados. Para el próximo domingo van a tener pantalla aquí para que ya lean aquí lo que van a cantar, porque no solo tarareen la mayoría de la gente, amados. Vamos a comprar una pantalla aquí, amados. ¿Por qué? Yo llevo 2 años ahorrando. 2 años ahorrando para comprar una pantallita aquí. ¿Por qué? Porque para la casa del Señor, lo mejor, amados. Porque hemos aprendido eso, tanto en nuestra casa. Por eso es importante tener una casa. Porque en la casa te enseñan a dar lo mejor para Dios. Entonces, amados, cuando nosotros aprendamos a dar lo mejor de nosotros para Dios, adivine qué, Dios aprenderá a darte lo mejor para ti. Por eso esto es importante, amados. Entonces, plantémonos en la casa del Señor, amemos la casa del Señor y gloria a Dios, amados. Avancemos en el nombre del Señor. Tercero, amados, ¿qué hago para afirmarme en la obra, en la fe, en las cosas del Señor? Efesios capítulo 4, verso 14. ¿Por qué es importante la firmeza? Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios 4, verso 14. Si lo tiene, me dice un buen amén. Efesios capítulo 4, verso 14. Gloria a Dios. Dice, el verso 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En pocas palabras, repita conmigo, la firmeza te va a llevar a madurar y a no creer en todo lo que te dicen. Entonces, cuando tú estás firme en la fe, tienes una casa donde congregarte y estás plantado, estás estable en un lugar, amados, venga lo que ve, van a llegar comentarios a tu vida, van a llegar invitaciones a tu vida, van a llegar invitaciones e incluso a tu vida. ¿Para qué vas a esa iglesia? Mejor aquí, está mejor, hay pantallas, está toda la lista de alabanza, hay grupo de alabanza, hay todo. Si donde vas no hay nada. Y te va a llegar las mejores ofertas. Prepárese porque te va a llegar las mejores ofertas. Y ahí te vas a dar cuenta qué tan firme y qué tan fiel fiel eres para con Dios y para con la casa del Señor. Me acuerdo que años atrás, antes de comenzar la iglesia, amados, a mí me llegó una oferta bien buena, amados. Bien buena me llegó la oferta. Hubiera tomado esa oferta, no los hubiera conocido. La oferta fue que cuando yo llegué aquí en la Ciudad de México, me acuerdo que, si no mal recuerdo, 1 año después que había yo llegado aquí a la ciudad, conocí algunas iglesias y conocí a un pastor, muy buena persona, el pastor tiene buenos principios, y me ofreció trabajar con él. Y me dijo el pastor, ¿sabe qué, hermano? Dijo, supe que usted trabajó con jóvenes en la iglesia donde estaba por muchos años. Y aquí en esta iglesia necesito un pastor de jóvenes. Y estaba bien buena la oferta. Necesito un pastor de jóvenes, pero ojo, dijo, si usted decide ayudarme, le voy a dar una casa y le voy a dar un sueldo quincenal. Padre Santo, aquí está bueno la situación. Y la verdad, amados, estaba tan buena la oferta. Y me dijo, vas a trabajar conmigo, vas a trabajar con los jóvenes, levántame en el área de los jóvenes, por favor, porque es tanto el trabajo que no puedo y hay muchos jóvenes aquí, dijo. Y me fui a mi casa, primer punto, le escribí a mi pastor. No necesité orar para ver a ver qué dice Dios, no, porque ahí empieza el principio. Por eso es importante estar plantado en una iglesia local. Le escribí a mi pastor, a mi supervisor y le pregunté, ¿hay esta oferta? ¿Cómo ve? Entonces, y me dio la oportunidad. ¿Es la visión de nosotros? No. Entonces no, me dijo. Amén. No hubo necesidad de orar. Porque cuando tú estás en una visión, estás firme en una casa, pase lo que pase, venga lo que venga, sabes
¿Cuál es tu función, amados? Al final de cuentas, amados, el punto es que cuando me llegó esta oferta, amados, seguí siendo, me acuerdo que cuando comencé, seguí estando sentando en una iglesia y escuchando palabra, hasta que Dios dijera que se iba a hacer. Y tiempo, de años después, aquí estamos para la honra y gloria. Y esto es producido por la firmeza y por la fe en el Señor y por tu fidelidad al Señor. Dios recompensa en grande tu fidelidad, amados. Por eso la Biblia dice, ¿por qué necesitamos estar firmes? Para que ya no seamos niños, que cualquier comentario, cualquier chisme nos perjudique y nos desanime por todas las situaciones. No, por eso es importante estar firmes, amados. Entonces, amados, por eso es importante buscar al Señor, avanzar, amados. Segundo punto, amados, beneficios que trae el por qué avanzar. Segundo punto, pásame otro micrófono. Segundo punto, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Segundo punto, ¿cuáles son los beneficios de avanzar? ¿Cuáles son los beneficios, amados, que tiene el avanzar? Primera Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Si lo tiene, me dice un amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2. Amén, amén. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2 y 3. Dices, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de nuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, ¿qué logramos por avanzar, amados? Constancia. ¿Qué es la constancia? La constancia significa firmeza y perseverancia. Entonces nos damos cuenta que el primer punto, el avanzar te va a hacer una persona de fe, que estés firme en todo. Pero la constancia te va a impulsar a perseverar, a avanzar, amados. Por eso es importante avanzar. Repite conmigo, por eso es importante avanzar. Entonces la palabra constancia significa firmeza y perseverancia en las resoluciones, en los propósitos, en las acciones. En pocas palabras, la constancia te va a impulsar a lograr tus propósitos en el Señor. Entonces, el cristiano constante, ojo, ¿por qué es importante avanzar y perseverar? Porque el cristiano constante no se desanima por las críticas. Por eso, amados, si tú eres constante en todo lo que tú haces, no te vas a desanimar por las críticas. Y las críticas es el pan de cada día a veces, amados. Hechos capítulo 9, verso 20. Hechos capítulo 9, verso 20. Hechos 9, verso 20, si lo tiene me dice un buen amén. Hechos capítulo 9, verso 20 al 22. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónicos y decían, ¿no es este que asolaba Jerusalén a los que invocaba este nombre? O a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ojo aquí, cuando Saulo se convierte a Cristo, empezó a predicar la palabra del Señor, pero mucha gente hablaba mal de él, levantaba comentarios
feos acerca de él. Pero ¿qué hacía Saulo o qué hacía Pablo en ese entonces? Mucho más se esforzaba para seguir adelante. Por eso, un cristiano constante no se desanima por las críticas. Pastor, yo sí me desanimo por las críticas, es que no eres constante. Si no eres constante en tu oración, no eres constante en el ayuno, no eres constante en tu búsqueda con el Señor, siempre te vas a desanimar por cualquier comentario que escuches, por alguna mirada que te hagan, por alguno que te llaman la atención, ahí te suicidas. Por eso, amados, por eso es importante esto, amados. Por eso la constancia me va a ayudar a no desanimarme por las críticas, amados. El cristiano constante no depende de sus emociones, sino del amor de Dios y de su fe en Él. No depende de lo que sientes, que hoy siento alabar a Dios y lo voy a hacer. Y al día siguiente, como no siento orar, hoy no lo hago. No depende de sus emociones. Lucas capítulo 14. Lucas 14, Lucas capítulo 14, verso 27 al 30. El cristiano constante no depende de sus emociones. Verso 27 al 30, ¿está ahí? Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que se haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por eso el cristiano constante no depende de sus emociones, porque cuando se burlan de ti, ahí te vas a dar cuenta si cuando se burlan de ti más le echas ganas o te estancas. Y si te estancas, entonces tu fe depende de tus emociones. Cuando tú estás bien, le echas ganas, pero cuando tú estás desanimado, te estancas y no haces nada. Entonces, amados, ¿por qué Dios dijo, por qué Jesús dijo que necesitábamos avanzar? Porque Dios quiere traer firmeza y perseverancia en nosotros. Y esto quiere decir, sé constante en todo. Entonces, cuando somos constantes, perseveramos. Cuando eres constante, amadas, cuando son constantes en ensayar, en practicar la alabanza, van a perseverar. Pero si solo vienen a cantar los domingos en un mes, mejor pongo otra vez mi alabanza de audio. ¿Por qué, amados? Porque la constancia te va a llevar a perseverar. Entonces, amados, ¿por qué? Porque para Dios se le da lo mejor, amados. Amén. Por eso, nadie nace sabiendo, se aprende. Por eso, amados, la práctica, dicen por ahí, que hace al maestro, y eso es muy cierto. Entre más practicas, entre más buscas, entre más horas, entre más practiques la oración, entre más practiques el ayuno, te vas a adaptar. Pero entre menos lo haces, también te acostumbras. Por eso es importante esto, amados, en el nombre del Señor. El cristiano constante se congrega con constancia en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso, el congregarnos constantemente, amados, te va a ayudar a perseverar. El descuidar, el de congregarnos, amados, te va a ayudar a trazar la obra de Dios en ti. Dios, amados, está trabajando contigo, pero para que puedas seguir trabajando con tu vida, tienes que ser constante, amados. El cristiano constante no depende del cristianismo de otros. Es que si él le echa ganas, yo también. Si él no hace nada, yo tampoco no lo hago. No depende. Por eso Dios quiere que usted y yo avancemos. Por eso el cristiano constante no depende del cristianismo de otros. Si él ora, yo oro. Si no ora, no oro. En el matrimonio. En el matrimonio, si mi esposa ora, voy a hacerlo. Si no ora, no oro. O la mujer, si mi esposo no ora, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si él es la cabeza de la casa, si él es el mayordomo y el sacerdote, y a veces se vuelven más bíblicos a veces las mujeres. No aquí, en otra tierra.
Por eso, amados, el cristiano constante no depende del cristianismo de otros. Depende, una de las cosas que hemos platicado con mi esposa, estemos peleados, enojados, nos gritemos, voy a orar, voy a ayunar y voy a seguir haciendo. A lo mejor delante de Dios está mal, pero tampoco voy a descuidar mi relación con Dios por una pelea. Al contrario, yo siento que entre más le busca a Dios, cuando más peleamos, más busca a Dios, disminuye los pleitos. Y eso lo hemos visto. Aunque usted no lo crea, diría nuestro apóstol. Entonces, amados, el cristiano constante, amados, no se desanima o se aparta porque otros se apartan. No se desanima por la vida que llevan otros cristianos. Es que, mira, los cristianos tan peores que nosotros. ¿Para qué busco a Dios? Mucha gente dice eso. ¿Para qué voy a ser cristiano? Mira, los cristianos tan peores. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Por eso el cristiano constante no se desanima por la vida que llevan otros cristianos. El cristiano constante pone sus ojos en Cristo y sigue adelante. Por eso hay que ser constantes. Tercero y último, amados, primero a los Corintios capítulo 3, verso 6. Primero a los Corintios capítulo 3, verso 6. Si lo tiene, me dice un buen amén. Gloria a Dios. Primero a los Corintios, capítulo 3, verso 6. Amén, amén. La Biblia dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tercer punto, amados, crecimiento. ¿Por qué Dios dice que tenemos que avanzar? Porque Dios quiere que usted y yo crezcamos. Todo crecemos, amados, crecemos en edad, crecemos a lo mejor en estatura, ya no, bueno, conmigo ya no funcionó eso. Entonces crece la familia, cuando crece la familia, crecen los gastos. Entonces, cuando pasan los años, crece a veces los precios de todo, aumenta todo, pero el cristiano también tiene que crecer. Dígale a su hermano que tiene a la par, tienes que crecer, pero en tu fe, no la panza, dígale. Amén. Entonces, por eso es importante esto. Tenemos que crecer. Por eso, amados, para que pueda llegar el crecimiento en nuestra vida, amados, tenemos que avanzar. ¿Y por qué Dios dijo que teníamos que avanzar? Porque el avanzar te va a traer firmeza, te va a traer constancia y te va a traer crecimiento, amados. Por eso nos empieza a enseñar el Señor que todos y cada uno de nosotros tenemos que crecer. Me acuerdo que hace 3 años, amados, los niños ya están creciendo, amados. Ya los niños, ya las niñas, amados, ya como que ya le llama la atención a algún niño por ahí. No lo dicen porque le pegan en casa. ¿Por qué? Porque es parte de la formación, amados. Crecen, amados. Por eso tu fe tiene que crecer, amados. Tu fe tiene que crecer. Por eso, primero a los Corintios capítulo 3, verso 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay gente que nunca va a crecer en la obra del Señor. No porque Dios no quiera crecer, simple y sencillamente porque no son personas firmes. Porque no se plantan en un lugar, no se afirman, no echan raíces, amados. Son personas que son inconstantes y la Biblia lo dice, Santiago lo dice, amados. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, una persona que no crece es una persona de doble ánimo. Es una persona que no avanza, es una persona que por cualquier cosa se desanima. Es una persona que no avanza, es una persona que basa su fe en el cristianismo de otros. Si él echa ganas, le voy a echar ganas. Si se desanima, me desanimo también. Entonces, amados, tenemos que tener cuidado en esta parte, porque Dios nos llamó a crecer y a dar fruto. Y a dar mucho fruto, dice la palabra, amados. Amén. Por eso, amados, todo árbol, dice la Biblia, todo buen árbol produce buenos frutos, pero todo mal árbol produce malos frutos. Cada uno de nosotros, amados, ya sea que crezcas o no crezcas, vas a producir frutos, amados. ¿Frutos en qué?
Si tú creces, amados, vas a producir frutos de fe, amados. Tu fe va a madurar, frutos de amor, frutos de paciencia, frutos de gozo. Cuando creces eres más gozoso. Cuando por primera vez llegaste a la iglesia no sonreías. Ahora, como ya te encontraste con el Señor, ya te plantaste, eres el primero que entra sonriendo en la iglesia, porque empiezas a producir frutos. El gozo, amados, es un fruto del Espíritu. ¿Y qué es eso, pastor? Entre más pases tiempo con el Señor, más gozo vas a desarrollar, amados. La clave está en buscar su presencia. Y Dios quiere que este año llevemos mucho fruto, amados. Y para poder llevar fruto, tenemos que avanzar. Y para poder avanzar, tenemos que ser cristianos firmes, tenemos que ser cristianos constantes y tenemos que ser cristianos en constante crecimiento, amados. Amén. Póngase de pie esta tarde en el nombre del Señor.